Y quiero arrancar contándoles un poco sobre unos pensamientos un poco existencialistas que tuve hace unas semanas a raíz de la muerte de papá. Y es que últimamente empecé a pensar un poco sobre por qué a veces en la vida tenemos que atravesar ciertas situaciones que nos dan alegría, o sea, que nos generan gozo, o sea, situaciones que decimos, wow, qué chévere pasar por esto, pero por qué en esos momentos, wow, como que la antesala es pasar por dolor, ¿sí? Es como, ¿por qué? No siempre pasa, pero hay situaciones en la vida donde antes de una gran alegría necesitamos experimentar el dolor. Yo amo ser mujer, amo ser mamá, es un voltaje, a veces estoy agotada, pero disfruto ser mujer, le doy gracias a Dios porque me hizo mujer y disfruto la maternidad. Pero para llegar a esos momentos de alegría con nuestros hijos, a esos momentos de risa o esos momentos de ternura como en los primeros días donde pues estamos de papás o mamás primíparos y tenemos ese bebé en los brazos y estamos así como derretidos, pues antes de eso pasamos por dolor, ¿sí? Entonces, no importa cómo haya sido el parto, no importa si fue natural, si fue cesárea o si tu bebé llega a tus brazos después de un proceso de adopción, de las tres formas hay un dolor antes, ¿sí? Yo tuve mis hijos por cesárea, mi meta era parto natural, o sea, yo dije, Dios diseñó el parto natural, seré capaz, y tenía toda esa intención, pero no pasó, ¿sí? Mi cuerpo no reaccionó y pues no íbamos a esperar una complicación, entonces en la clínica me dijeron, te vamos a preparar para la cesárea. Pero siempre, bueno, no siempre, sería exagerado decir eso, pero digamos que ya de grandes yo siempre escuchaba a las madres que habían tenido sus hijos por parto natural como, es que esas que tienen los hijos por cesárea, no les duele nada, no saben lo que es parir después de unas contracciones. Entonces yo decía, claro, cuando yo llego a cesárea, pues efectivamente nunca supe lo que era una contracción, pero cuando pasó la anestesia, supe lo que es una cesárea. ¿Sí? Y entonces mis ovejas que fueron madres antes de que yo lo fuera o mis amigas, a los 3 días estaban caminando con su bebé. Yo volví a caminar normal después de la cesárea como 15 días después. O sea, queridas madres de parto natural, quiero que entiendan que no tienen ni idea lo que es un parto por cesárea. Es decir, duele complicado, por eso el objetivo es el parto natural. Ahora, algunas parejas intentan muchas cosas, tienen 1, 2, varias pérdidas, tratamientos y Dios termina llevándolos, por ejemplo, a la decisión de la adopción y pasa lo mismo, es todo un parto de dolor. Porque antes de que reciban ese bebé que van a adoptar, pues pasaron por situaciones dolorosas. Es decir, ese momento tan maravilloso que es ser mamá o papá, que nos llena el corazón de alegría, tiene como una etapa de dolor. Otro ejemplo es, por ejemplo, la conquista de la lactancia. Yo quería ser una mamá lactante porque desde que quedamos embarazados, para mí era una meta porque generacionalmente mi mamá no me pudo amamantar, yo casi muero en el parto, termino en unidad de cuidados intensivos de neonatos, mamá también queda en cuidados intensivos y pues no logramos ese tema y en mi familia hay mucho de eso, o sea como que había complicaciones y la lactancia no se dio, entonces para mí voy a conquistar la lactancia. Entonces yo tuve clases de lactancia antes del parto, estuve acompañada en los primeros días, pero el imaginario es lo que uno ve en los comerciales, ¿no? Esa mamá sin ojeras, maquillada divina, con su bebé y el bebé come tranquilo y uno dice, ¡ay, la lactancia! No, quiero que sepan que eso ocurre como 20 días después. La primera semana tú lloras. Esperando que llegue la leche, tú lloras mientras sabes cómo alzar y con cesárea, entonces uno no puede ni moverse, es decir, eso llega, pero antes de la foto hay muchos días donde lloramos mientras sabemos cómo es el tema de la lactancia. Con la muerte pasa lo mismo. Yo estoy segura que papá está en la presencia de Dios, que está con la Trinidad, ¿sí? Que está en el mejor lugar, que cumplió con el propósito que tuvo a lo largo de su vida. Y es un motivo que nos da tranquilidad, o sea, cuando muere un creyente en Dios, decimos está en el cielo, ¿sí? Hay una celebración, es algo que decimos, finalmente para esto creímos en Jesús, para estar eternamente en la presencia de Dios.
Pero aunque hay esa alegría o esa seguridad en nuestro corazón, finalmente hay dolor, ¿sí? Los que quedamos con el dolor, y algunos incluso antes de partir a la presencia de Dios, en los últimos días o en las últimas horas o en los últimos minutos, experimentan dolor, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay dolores que no vienen por tragedias, sino por transiciones, ¿sí? Cuando hay un cambio, cuando va a haber un avance, cuando pasa algo, experimentamos muchas veces etapas de dolor. Con todas estas historias, la idea que quiero empezar a sembrar en sus corazones, iglesia, es esta, y es que hay un punto en el dolor donde el amor va a estar por encima. El amor está por encima del dolor. Por eso amamantamos a pesar de, ¿sí? Por eso hacemos cosas que decimos, hay un momento donde el amor me lleva a tolerar ese dolor porque está por encima. Entonces, quiero que vayan pensando en qué área de su vida pueden estar experimentando algún tipo de dolor. Teniendo en cuenta esto, quiero que resolvamos una pregunta que le da origen al título de esta predicación, y es: ¿y si duele? ¿Qué puedo hacer si duele? ¿Hay alguna manera en que podamos resignificar el dolor? ¿Tener como una perspectiva diferente del dolor? ¿Tengo la capacidad de decidir cuando siento dolor? O sea, cuando estoy bajo mucha opresión y dolor, ¿puedo decidir, puedo hacer algo, o sencillamente tengo que dejarme llevar por el dolor y que sencillamente sea un tsunami frente a mi vida? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Qué se hace cuando duele? Y para eso vamos a ir a un lugar en la Biblia que es conocido como uno de los momentos más dolorosos que experimentó el Señor Jesús. Antes de este momento, lo que está ocurriendo es la última cena. Jesús está sirviéndoles a sus discípulos la última cena, celebran, habla con ellos, les da tips, las instrucciones de nuevo de lo que tienen que hacer, les lava los pies. Es un momento lindo, es un momento de celebración. Yo me imagino a Jesús tomándose fotos con ellos, subiendo las historias a Instagram. O sea, estaba un momento de alegría. Pero cuando acaba esta cena, después se va a un jardín con sus discípulos, un jardín de árboles de olivo que se llama Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensa de aceite. Y es conocido como el lugar de mayor agonía y sufrimiento en el cual estuvo Jesús cuando empezó la última etapa antes de llegar a la cruz. Mateo 26, desde el 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Después de esto me voy a ir a Lucas, porque Lucas narra algo que ocurre después de esta primera visita de Jesús y los encuentra dormidos. Entonces lo que sigue es esto: entonces se le apareció a Jesús un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Es posible sudar sangre? ¿O será que esta es como una metáfora no, pues es como que Jesús casi llora, casi suda sangre? Imagínense que existe una enfermedad que se llama hematidrosis, y efectivamente sudas sangre por el alto nivel de estrés. Es tanto el estrés, la agonía, el dolor de cabeza, que los vasos sanguíneos se rompen y empieza a haber una situación muy crítica con la piel y sudas sangre. Es decir, lo que estamos leyendo ocurre, ¿sí? No es que era como poner un ejemplo, no. Jesús le duele mucho, está sudando sangre. Porque Jesús está en la prensa, no solo físicamente,
sino mentalmente, emocionalmente y obvio, espiritualmente en Getsemaní. Lo tremendo es que Jesús está en la prensa, pero a la vez está por cumplir el propósito con el cual Dios lo mandó a la tierra. Es increíble. En el lugar de mayor dolor se está acercando a cumplir. Para esto nací, para esto me mandó Dios. Pero hay angustia y se lo dice al Padre, le dice: yo sé que tengo que hacerlo, pero si se pudiera, es que me está doliendo mucho. Si se pudiera, pasa de mí esto. Por eso Jesús nos entiende cuando estamos en Getsemaní. Retomo Mateo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces en agonía, 3 veces diciéndole al Señor: esto está doliendo mucho. Jesús está a pocos días, a pocas horas de experimentar la mayor gloria que nosotros nos podamos imaginar. Va a tener más autoridad, va a ser ungido a otro nivel, vencerá la muerte, vencerá el poder del pecado sobre el hombre, abrirá el camino a la restauración de una eternidad con el Padre, traerá salvación a la tierra, su nombre será ungido con mayor autoridad. Es decir, está a punto de ver algo a otro nivel, ¿sí? Una autoridad superior, abre el camino a la eternidad, a nuestra salvación, pero antes de eso, le duele. Entonces, ¿qué hace Jesús con su dolor? ¿Se puede hacer algo? Y vamos a ver 4 cosas que nos enseña este pasaje. Jesús abre su corazón al Padre las veces que lo necesitó. Y ese es mi primer punto. Abre tu corazón al Padre las veces que lo necesitas. Nunca había sido tan sensible a este pasaje. Siempre como que hablaba de las 3 veces y 3 veces los encontró dormidos. Pero nunca había sido tan sensible a Jesús oró 3 veces lo mismo. Y eso fue guau, porque hay momentos donde yo le digo a Dios: ay, yo creo que tú estás cansado que yo te diga lo mismo, ¿no? Pero he entendido que en la prensa yo puedo decirle 3, 5, 100 veces. Hasta que yo lo necesite, puedo abrir mi corazón. Las veces que necesites abrir tu corazón con el Padre, lo puedes hacer. Ahora, pasa esto, ¿sí? Ora la última vez y aparecen los soldados, los sacerdotes judíos, y se empieza a dar este arresto. Pero en medio del arresto ocurre algo inesperado. Juan 18. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Yo me pregunto algo, querida iglesia, y es: ¿por qué Pedro está armado? ¿Pedro era soldado? ¿Pedro era un matón? ¿Quién era Pedro? ¿Un pescador? ¿Qué hace Pedro con una espada? ¿Sí? ¿Y por qué corta la oreja? Saben, yo no creo que la intención de Pedro era cortar la oreja. Como él no tenía ni idea cómo usar esto, pues claro, llegó el soldado, llegó este señor, empieza el combate y en su descache, ¡juáquete! Y le atinó a la oreja, ¿cierto? O sea, él no era hábil con la espada, ¿sí? Pero quiero que piense por qué Pedro lo hace. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué él está usando esto? Porque él quería salvar a quien amaba. Porque él está también en Getsemaní. Jesús no es el único que está en la prensa. Pedro también está en la prensa. Se da cuenta que su compañero traiciona al maestro y que además lo entrega en Getsemaní dándole un beso.
Se da cuenta que lo que Jesús les ha predicado por 3 años se va a cumplir. Y aunque en teoría Jesús les ha dicho, pero tranquilos que mi Padre va a hacer algo, pues cuando aparece toda esta situación, Él se arma y se defiende. Pero adicionalmente en la última cena, antes de la foto para Instagram, Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Imagínense la prensa en la que está Pedro. Uy, no, es que Pedro cortó la oreja. No, yo entiendo a Pedro. O sea, Él está en la prensa. Emociones, pensamientos, argumentos, y ama a su maestro, a quien le ha enseñado durante 3 años. Entonces, de alguna manera, Él reacciona porque le duele. Eso nos pasa a nosotros, iglesia. Yo sé que no somos perfectos por buscar tener una relación con Dios. Algunos están en esa búsqueda por primera vez, otros llevamos tiempo. No somos perfectos, pero pues así matones que seamos tampoco. Yo espero, ¿no? Espero, ¿cierto? Si no, que Cristo murió por ti, arrepiéntete, matón. Pero lo que te quiero decir es, así como que seamos pues terribles tampoco. Pero cuando estamos bajo presión, bajo dolor, sacamos la espada. ¿Sí? Porque estamos en Getsemaní. ¿Cuál es el problema de Pedro? El problema de Pedro es que abrazó su dolor y su presión. Pedro no hizo el primer punto que ustedes acabaron de anotar, porque se quedó dormido. Si Pedro abre su corazón al Padre, como Jesús les había enseñado, y dice, el maestro dice que lo voy a traicionar, tengo miedo, se acerca la hora, sí, yo amo al maestro, y abre su corazón, él no toma la espada. Cuando tú te aferras al dolor, se vuelve, sea el que sea, físico, emocional, se vuelve un dolor crónico. Y si te acostumbras al dolor crónico, caes en una trampa y te armas. Pero entiendo a Pedro, iglesia, porque yo he cortado orejas. Yo he tenido momentos de tanta opresión, tristeza, situaciones, soledad, traición, lo que sea, que hay momentos donde para defenderme o para cuidar a otro, ¡juáquete! No tengo ni a dónde estaba la espada, pero ahí sale. ¿Sí? He cortado la oreja a mi esposo. En momentos de presión han salido palabras que seguramente ha sido una espada. Como al 4º, 5º mes de la pandemia, estábamos, pues lo que todos vivimos, ¿no? El encierro alargado, trabajo en casa. En nuestro caso, tuvimos que en esa temporada tomar la decisión de sacar a nuestra hija de su colegio, buscar otro en pandemia, para lograr que ella, digamos que no nos había dado paz el tema virtual donde estaba. Entonces conseguir un lugar donde virtualmente se lograra como ese clic, y estábamos con eso, y hubo un día de mucha tensión, llamadas, trabajo difícil, no era mi mejor día, y ella hizo una pataleta con su profe virtual, y yo entré a esa habitación y dije, ¿qué te pasa? Y Ana Sofía me miró como, nunca me habías hablado así. Corté una oreja. Nos pasa porque en presión, en dolor, terminamos reaccionando, ¿sí? Pero lo que hoy Dios nos quiere enseñar es que en el dolor hay una Y, hay un punto decisivo, ¿sí? O voy a Dios y saco lo que está pasando en Getsemaní, o voy a terminar hiriendo a otros. Por eso el segundo punto es, suelta la espada. La espada que estás usando en tu dolor no es un arma espiritual dada por Dios. Es un arma de tu propia voluntad, porque te estás autoprotegiendo y quieres tener el control. Pedro lo que está diciendo es, pues controlemos esta situación. Entonces, soltar la espada es, suelto el control, ¿cierto? Y sencillamente dejo de autoprotegerme, confío en Dios. El tercer punto es, confía en la voluntad de Dios, así no entiendas las circunstancias. Jesús dice la misma oración 3 veces. Y claro, dice, ay, 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 me duele, ¿cierto? Ojalá no pasa de mí esta copa, pasa de mí esta situación. Pero en las 3 oraciones dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un paso de fe, un paso de confianza. Así en tu Getsemaní no entiendas lo que está pasando, ¿sí? Confía en la voluntad de Dios. Señor, confío en tu voluntad. No entiendo, me parece ilógico.
¿sí? Hay muchas preguntas que podemos tener, pero decido confiar, ¿sí? Hágase tu voluntad. Vamos a retomar la historia, porque la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Y entonces Lucas 22 nos dice, entonces Pedro saca la espada y lastima la oreja de, ¿cómo se llama? Malco. Entonces dice, Lucas 22, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. En el momento de mayor agonía y dolor de Jesús, hace su último milagro de sanidad. Malco es el último milagro en la tierra que hace el Señor. Cuando Él, minutos antes, está sudando sangre. ¿Saben por qué? Porque el amor está por encima del dolor. Y aunque hay dolor y está en la prensa, ve a alguien que necesita ayuda y una vez más extiende la ayuda. Mi cuarto punto es, sé un restaurador de orejas. Jesús no sana a Malco en el patio donde después lo llevan a descargos, tampoco en el salón con Pilato. ¿Dónde Jesús sana a Malco? En Getsemaní. Juan, ayúdame, ponte en pie un segundo. Entonces, la Y del dolor es, o saco la espada o restauro una oreja. Esa es la Y. Duele, saco mi espada o restauro la oreja, como Jesús. En la prensa, iglesia, se produce una unción de sanidad y restauración 3 veces más fuerte que en otro lugar. Porque el amor está por encima del dolor. Por eso amamantamos esos primeros días, así no sea fácil. Porque el amor está por encima del dolor. Ser restauradores de orejas es muy importante, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Hay miles de personas heridas por espadas de Pedro que también están heridos, que si nosotros no restauramos su oído, no van a entender la verdad de Dios, porque la fe viene por el oír. 3 días después de las exequias de papá, me levanté a las 3 de la mañana y Dios me recordó una situación que había pasado el primer día de su hospitalización. Papá llega y deciden hospitalizarlo tarde en la noche en la clínica para hacerle exámenes. Dijeron, vamos a hacerle todos los exámenes, tener un diagnóstico claro, qué es lo que está pasando y listo. Sin embargo, por sus antecedentes y por todo el protocolo de COVID, su edad y todo, entonces determinaron llevarlo al 3er piso de la clínica, que es como de alerta médica. No era la UCI, pero era un lugar donde iban a estar, lo tenían muy bien monitoreado. Por el COVID y todo eso, el tema de visitas era complicado. Ese día conocí al jefe de enfermería de todo ese 3er piso y entonces él se nos acercó, parientes de entonces ahí aparecí con mi mamá y dijo, tienen pocos minutos, pero ya va a estar acá. Mi mamá entra, lo saluda, habla con él y después sale él y me dice, tu papá pregunta por ti, te voy a permitir que también lo veas, a pesar de las restricciones, él quiere orar por ti, no, que oren juntos. Entonces yo dije, listo, y entré, lo vi, oramos juntos, dije, listo papi, ya estás acá, todo va a salir bien y nos despedimos. Al otro día cuando llegamos a visitarlo nos dieron la noticia que se había complicado y que estaba en la UCI. Y bajo a la UCI, cuando tengo la oportunidad de verlo, el cuadro es ver a papá, apenas ve a mi mamá y me ve a mí. Papá sale, quedo yo y le escurren las lágrimas porque hay un dolor intenso en todo su cuerpo y no se sabe qué está pasando. Entonces el médico me dice, te doy unos pocos minutos para que se despidan porque lo vamos a sedar para que esté tranquilo y podamos hacerle el examen para mirar qué pasa y el examen genera la solución. Entonces hablamos con mi hermano por videollamada, después me quedo con él y ya lo están alistando, se está moviendo la camilla, me agarra el brazo
Y en medio del dolor, que después entendimos lo que pasaba, y es uno de los dolores que están catalogados como los más fuertes que alguien puede experimentar. Y me dice, el jefe del tercer piso, mi amor, llorando. Le hablé del Señor, quiere ir a la iglesia y quiere conectarse. Entonces yo ahí le digo, tranquilo. O sea, era como, a ver, o sea, ¿qué es esto? Tranquilo, ¿sí? Te van a dormir, vas a ir al examen, vamos a saber qué pasa, salimos de esta, tú vas a volver al tercer piso, me lo presentas y ya después hablamos de la iglesia, papá, más o menos, ¿no? Pero ese cuadro quedó ahí, pero con toda la adrenalina en los siguientes días en la UCI y ya de la cirugía que después le tuvieron que hacer, etc., pues a mí se me olvidó hasta esa madrugada a las 3 de la mañana. Entonces, cuando Dios me levanta, me dice, el encargo de tu papá. Y yo, ¿cómo voy a encontrar el jefe de enfermería del tercer piso? Y lo siguiente que me dice Dios es, y es mi encargo. Tu papá escuchó mi encargo, él hizo su parte, lo haces. Gracias a Dios, en los días siguientes en la UCI conocí a una de ustedes, una trabajadora social que está en la UCI y me reconoció. Entonces yo dije, este es el ángel. Entonces la llamé y le dije, no sé qué vas a hacer, pero estoy buscando un hombre que no sé cómo es, ni te puedo decir, no, pues imagínense, uniforme, tapabocas, careta, o sea, ni idea. Entonces yo dije, pero no creo, yo creo que hay muchas jefes de enfermera. No, en el de alerta médica todos son hombres. Yo decía, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y me dijo, no voy a irme a mi casa hasta que no lo encuentre, voy a esperar todos los turnos. Y a las horas siguientes me dice, te mando el teléfono. Hablé con él, él no sabía que papá había muerto, él pensaba que él estaba en la UCI o en una habitación. Y me dijo, tu papá me habló 20 minutos de Dios en las horas que lo cuidé. Yo no puedo creer que en ese dolor que después supimos que era lo que le dolía, él haya pensado en mí. Y desde allí empecé a estar orando y a estar con él. El 1 de enero vino por primera vez a la iglesia. Hoy está aquí con su papá y su mamá. Y empezó grupo esta semana. Papás y mamás. Las mejores lecciones que le damos a nuestros hijos no siempre son en un salón o en los momentos de felicidad. Hay lecciones eternas que como padres les vamos a dar en nuestro Getsemaní. Papá, ese fue el último momento en el que lo vi consciente y me dio una lección eterna en su Getsemaní. Papá firmaba sus mails con la siguiente frase, hasta que todos hayan oído. Siempre firmó así, porque era una convicción en su vida. Entonces, y si duele, ama. Y si duele, pega orejas. Que tu dolor sea un motivo de restauración. ¿Se imaginan qué pasaría en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la oficina, en el grupo Conexión, en donde nos movemos, si en lugar de sacar espadas, en medio de la crisis, restauramos orejas? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos, iglesia? Y hacia allá es hacia donde Dios nos está desafiando este fin de semana. Quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Y puedes cerrar ahí tus ojos donde estás. Allí en el teatro puedes cerrar tus ojos, en tu casa. Y tal vez algunos están en la prensa de aceite en algún área de su vida. Pero tal vez aquí hay malcos que han sido heridos por el dolor de alguien que tal vez sin la intención con una espada los lastimó. O tal vez hemos sido Pedro, que en nuestro afán de cambiar la situación, de hacer algo, de amar, reaccionamos. Señor, yo te pido hoy que nos podamos desarmar en tu presencia. Que podamos seguir tu ejemplo, que podamos ser tus discípulos.
que soltemos el control y podamos entregar esa espada y decir: Señor, quiero confiar en ti. No permitas que nos aferremos tanto al dolor que terminemos lastimando más a otros, Señor. Pero también te pido, Señor, que tú pegues hoy orejas en este lugar. Señor, yo te pido que sanes corazones. Yo te pido, Señor, que el que ha sido herido hoy sea sano. Yo te pido, Señor, que si estamos siendo prensados en el jardín de Getsemaní, podamos hacer un alto y tomar la mejor decisión. Saco mi espada o restauro orejas. Señor, queremos ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdanos. 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 Gracias, Jesús, por amar hasta el último instante, aun cuando sudaba sangre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi ser, tu voz me da vida. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi ser, tu voz me da vida. 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 Yo no estoy solo en la oscuridad. Tú estás conmigo, Jesús. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.